En noticias internacionales, el primer ministro británico Boris Johnson anuncia su renuncia. Boris Johnson, bajo una insoportable presión tras perder el apoyo de su partido conservador británico, a raíz de incesantes escándalos, dimitió este jueves como líder de la formación, pero seguirá en el cargo de primer ministro hasta que sea elegido su sucesor. Los acontecimientos se aceleraron a primera hora del jueves, cuando ya habían dimitido casi 60 miembros del gobierno de Johnson, en una incesante sangría que comenzó el martes con dos pesos pesados, el ministro de Finanzas y el de Sanidad. Es claramente la voluntad del grupo parlamentario conservador que haya un nuevo líder del partido y por tanto, un nuevo primer ministro, reconoció Johnson al anunciar su renuncia en un mensaje a la nación frente a la célebre puerta negra del número 10 de Downing Street. El Partido Conservador deberá ahora elegir durante el verano a un nuevo dirigente para reemplazar a Johnson, probablemente a partir de octubre. Mientras tanto, el controvertido Johnson se declaró determinado a seguir dirigiendo al país y para dejarlo claro, el jueves nombró a nuevos ministros y secretarios de estados para reemplazar a la luz de dimisionarios. Desde el denominado Partygate, el escándalo por las fiestas organizadas en Downing Street durante los confinamientos de 2020 y 2021, hasta la irregular financiación de la lujosa reforma de su residencia oficial, pasando por acusaciones de amiguismo, los escándalos en torno a Johnson se multiplicaron. Según los sondeos, una mayoría de británicos lo considera un mentiroso. En noticias nacionales, El Salvador registra 0 homicidios el 6 de julio. La Policía Nacional Civil informó que El Salvador cerró ayer, 6 de julio, con 0 homicidios. Una cifra que se le atribuye al resultado del Plan Control Territorial y al régimen de excepción. De igual forma, el presidente Nayib Bukele destacó este logro. Con la implementación del régimen de excepción, las autoridades han logrado encarcelar a más de 44.500 pandilleros, quienes eran los que aterrorizaban en colonias y barrios del país, según la PNC. Cabe mencionar que el pasado 21 de junio, la Asamblea Legislativa aprobó la prórroga del régimen de excepción por 30 días más para continuar el combate a las pandillas. El Instituto de Acceso a la Información exige que Mario Ponce pague más de $12.000 por difundir información confidencial de un empleado legislativo. En una conferencia de prensa, Ponce mostró una página con datos personales del empleado que había regresado al país desde España. En ese contexto, Ponce manifestó que el afectado regresó a trabajar a las oficinas del órgano legislativo, sin dar aviso de haber estado fuera del país, lo cual pudo tener como consecuencia la propagación del virus del COVID-19 dentro del Palacio Legislativo. El Instituto de Acceso a la Información Pública remitió de oficio a la Fiscalía General de la República para que el expresidente de la Asamblea Legislativa, Mario Antonio Ponce López, cancele $12.166.80 por haber entregado y difundir información reservada o confidencial de un empleado del órgano legislativo. Durante la entrevista otorgada por Ponce López en esa ocasión, se evidenció a dicho funcionario portando una hoja que contenía datos personales del empleado, los cuales quedaron expuestos a los periodistas que daban cobertura a la conferencia y fueron publicados o difundidos en algunos medios de comunicación. Entre los datos presentados por el expresidente Ponce estaban fotografía de la persona, nombre, fecha de nacimiento, número de cuenta bancaria, número de seguro social, TUI, NIT, peso, estatura, estado civil, tipo de sangre y movimiento migratorio. En otras noticias, capturan al Taqua, joven pandillero que presumía en redes sociales sus crímenes. Un joven perteneciente a grupos de pandillas que presumía su afiliación a organizaciones terroristas y sus crímenes en redes sociales fue detenido junto a otros 17 criminales por agentes de la Policía Nacional Civil. Las capturas se llevaron a cabo en los municipios de Soyapango, Ilopango y San Martín, en el departamento de San Salvador. Este joven fue identificado como Abraham Beltrán Vázquez, alias Taqua, perfilado como palabrero de pandillas en Soyapango. Según la institución policial, este pandillero presumía en redes sociales su pertenencia a estructuras de pandillas y el cometimiento de crímenes. Durante la captura,
la institución policial les decomisó un vehículo, dinero en efectivo, 3 teléfonos celulares y un radiocomunicador. La policía los acusa de delitos como organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia de droga y extorsión agravada. En noticias de economía. El gobierno de El Salvador descarta recesión económica. El presidente del Banco Central de Reserva, Douglas Rodríguez, afirmó que el riesgo de recesión económica en el país está definitivamente descartado, puesto que no hay ningún indicador de una caída significativa. En este sentido, el funcionario destacó que los principales indicadores macroeconómicos del país reflejan crecimiento pese a la crisis internacional, que ha elevado la inflación mundial y puesto en alerta, incluso a las principales economías del mundo. Es así como el principal indicador, el Producto Interno Bruto, PIB, que mide los aportes de la producción, la inversión y el consumo a la generación de riqueza, durante el primer trimestre del año creció 2.4% y para el cierre de 2022, el BCR calcula que crecerá 2.6%. En este contexto, Rodríguez afirma que de las 14 de las 19 ramas económicas que componen el 74.1% del PIB del país han registrado crecimiento. Destacó también que en el sector turismo, de enero a marzo de este año, el país recibió 521.000 visitantes. En ese mismo periodo, el Instituto Salvadoreño de Turismo reportó que los salvadoreños gastaron $99.7 millones al visitar los atractivos nacionales, que son más ingresos para las MIPYMES dedicadas a este sector. Nicaragua. Religiosas de la Orden de la Madre Teresa de Calcuta abandonan Nicaragua tras ser expulsadas por Ortega. Religiosas de las Asociación Misioneras de la Caridad, de la Orden de Santa Teresa de Calcuta, abandonaron Nicaragua este miércoles, luego de que el gobierno de Daniel Ortega ilegalizara sus operaciones la semana pasada, informó una fuente humanitaria. Ortega, el mismo que recibió a la Madre Teresa de Calcuta en los años 80, es quien expulsó del país a su congregación religiosa, denunció en Twitter el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, alrededor de 15 religiosas fueron deportadas como si fuesen delincuentes. La organización religiosa fue anulada la semana pasada por el Parlamento, controlado por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional, junto a un centenar de ONGs, bajo argumentos de que incumplieron la ley, al no informar de sus estados financieros ni explicar el origen de las donaciones que reciben. El cardenal de Nicaragua y obispo de la Arquidiócesis de Managua, Leopoldo Brenes, lamentó profundamente el lunes el cierre de la fundación, que dijo, brindaba asistencia a los más pobres. Según el diario La Prensa, las religiosas, que eran de diversas nacionalidades, salieron de Nicaragua a Costa Rica por la frontera terrestre. El gobierno no se ha pronunciado al respecto. Si te está gustando nuestro contenido, te invitamos a suscribirte y tocar la campanita para que te notifique cuando hayan más noticias. Eso es todo por hoy. Ahora estás informado con las noticias más importantes de El Salvador.